El propósito de reunirse en el nombre de Jesús. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. En estos versos somos exhortados a estar firmes en la fe de Jesús y a considerar a nuestro hermano y a reunirnos. Debemos hacer todo esto en la luz del hecho que Jesús viene muy pronto. Cuando tenemos una revelación personal de la realidad de la venida de Jesús, nos hace estar firmes en la fe. Vivimos una vida de servicio al Señor voluntariamente haciendo su voluntad por amor. Reconocemos que todo lo que sufrió en la cruz fue para que pudiésemos estar con Él en los cielos, y por eso sabemos que volverá para llevarnos con Él. Esta revelación también nos hace considerar a nuestro hermano en Cristo. Nos hace amarle y cuidarle y exhortarle a estar firme en la fe también. Otra cosa muy importante que la revelación de la pronta venida de Jesús nos causará hacer es tener gran deseo de reunirnos como hermanos en Cristo. Antes de seguir más adelante en esta lección, quiero aclarar de qué clase de reunión estoy hablando. No estoy hablando de una reunión social ni de una reunión de parientes que se reúnen para charlar nomás. La clase de reunión que Dios nos exhorta a tener es una en la cual nos congregamos con un solo propósito de hacer a Jesús el centro de nuestra atención completa. En tal reunión tomamos el tiempo para alabar a Jesús y a nuestro Padre Celestial. Es un tiempo en el cual escuchamos la palabra de Dios y en el cual podemos aprovechar los dones que Jesús dio a su iglesia para nuestra edificación. También es una buena oportunidad de considerar a su hermano y de ministrar a su necesidad. Esta clase de culto es importantísimo en nuestra vida cristiana. Muchos no tienen el deseo de asistir a los cultos. Dicen que no hace falta. Yo puedo leer mi Biblia y orar en casa nomás y eso es suficiente, dicen. Muchos tienen excusas para no ir a los cultos. Dicen que hay muchos hipócritas en la iglesia y no quieren ser otro más. Algunos dicen que están demasiado cansados para irse después de trabajar todo el día. Pero el hecho es que ninguna de estas cosas anulan lo que Dios dijo en su palabra, no dejar de reunirse. Por supuesto, debemos orar y leer la Biblia en casa, y allí Dios puede bendecirnos grandemente, pero esto por sí mismo, sin el reunirse con otros creyentes, simplemente no es el propósito de Dios para su vida. No es lo que Él ha ordenado en su palabra. En cuanto a estar cansado, no encontrará ningún otro reposo como el reposo verdadero que hay en un culto en el cual Jesús es el centro de todo. Lastimosamente, hay hipócritas en la iglesia. Pero, ¿qué tiene que ver eso con usted y su obediencia a su Señor?
no debemos permitir la infidelidad de otros estorbar nuestra fidelidad. Debemos mirar solamente la fidelidad de Jesús para con nosotros y responder con obediencia y con un servicio de amor. La actitud es muy importante en este asunto de asistir a los cultos. Muchos asisten a los cultos con un espíritu legalista. Quieren mostrar qué santos son y piensan que por simplemente asistir se ganarán a Jesús como su esposo. El ser la esposa de Cristo no tiene nada que ver con el número de las veces que se va al culto, sino su deseo para las cosas de Dios y su obediencia a su palabra. A la vez, si uno tiene este deseo y es obediente, se irá a los cultos para disfrutar la bendición de reunirse en el nombre de Jesús. La Biblia dice que debemos reunirnos tanto más cuando vemos que se acerca la venida de Jesús. Muchos no se reúnen porque no creen que su venida esté tan cerca. Cuando nos reunimos para alabar a Dios y a su Hijo, esto es un cuadro de lo que vamos a hacer por la eternidad. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 al 14, vemos que el Cordero de Dios es el centro de la atención de todos los que están en los cielos. Vemos que los redimidos están alabando, cantando, orando y proclamando el poder de Jesús para redimir al hombre. Esto es lo que debemos hacer en nuestros cultos ahora, y es lo que haremos por la eternidad. Al entender que la eternidad se acerca rápidamente, queremos congregarnos aún más en anticipación de aquel día glorioso. Así como con toda obediencia a la palabra, hay recompensa por obedecer la exhortación de reunirse en el nombre de Jesús. Primero, vemos en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, que Jesús mismo dijo que estaría en medio de los que se congreguen en su nombre. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La congregación no tiene que ser grande, solamente reunida con el propósito de alabar a Jesús. En tal reunión hay una manifestación especial del poder de Dios. Ese poder sana, edifica, convence, limpia, consuela y ministra a cualquier otra necesidad que tenga. Si uno falta al culto, pierde esa oportunidad de recibir del Señor. En los Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, vemos que los primeros creyentes no querían quedar en casa o vivir aparte de los otros hermanos, sino siempre estaban juntos. Vemos comunión, amor, la enseñanza de doctrina, oraciones, milagros, gozo, simplicidad, alabanza y convertidos. Necesitamos tales reuniones hoy. Cuando nos reunimos, encontramos consuelo, poder y denuedo para hablar la palabra de Dios, así como los discípulos en los Hechos capítulo 4, versículos 23 al 33. Si vamos a ser fieles siervos de Jesús, necesitamos ese denuedo. ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo, que unge una reunión de creyentes que están todos unánimes, juntos,
con el solo propósito de ver a Jesús y de alabarle. Que el Señor nos ayude a entender la importancia de reunirnos en el nombre de Jesús. Que tengamos gran deseo por las cosas espirituales y eternas, para que tengamos deseo de congregarnos con otros creyentes. Así podemos disfrutar las ricas bendiciones que hay cuando simplemente obedecemos la siguiente exhortación. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No vaya a permitir al enemigo engañar y robarle de la bendición de Dios por tener la costumbre de no ir a los cultos. Es importante ir no solo por su propio bien, sino también por el de su hermano. Nos necesitamos los unos a los otros. Si no le veo a usted, mi hermano, en una congregación en esta vida, le veré en la gran reunión de los cielos. Que el Señor le bendiga.